Bienvenidos a nuestro video de la anatomía del sistema vestibular. Integrantes: Catalina Valle, Valentina Torres, Stephanie Montesa, Renata Schwarze y quien les habla, Javiera Fuentes. El sistema vestibular se encuentra en nuestro oído interno y nos permite presentar la posición de nuestra cabeza y cuerpo en el espacio, tanto en reposo como en movimiento. Además, nos permite mantener el equilibrio gracias al cerebelo que coordina la función de tres sistemas: el sistema visual, que es la habilidad de procesar detalles visuales; el sistema propioceptivo, que es la información sobre la posición y movimientos del cuerpo; y el sistema vestibular, que es el que mantiene el equilibrio. Este se divide en el periférico y en el central. El periférico consiste en un laberinto membranoso que en su interior tiene endolinfa, formado por dos órganos otolíticos que son el sáculo y el utrículo, y además tres canales semicirculares. En el central, este está relacionado con el sistema nervioso central. ¿Qué es el equilibrio? Es la representación mental de nuestro cuerpo y sus partes en relación con el espacio exterior, a través de la programación de respuestas motoras que permiten adaptarse. Este proceso se desarrolla interrumpidamente a lo largo de toda la vida, incluso durante el sueño, de forma automática y subconsciente. Existen tres tipos de equilibrio: el equilibrio estático, que es cuando el cuerpo se encuentra estable y sin desplazamiento; el equilibrio cinético, que es cuando el cuerpo se mantiene en equilibrio cuando es sometido pasivamente a un movimiento; y el equilibrio dinámico, que es cuando hay movimientos parciales o totales del cuerpo. La cóclea es una estructura parecida a la forma de un caracol que se ubica en el oído interno. Esta estructura es clave en el proceso de audición. Se encarga de transformar las señales acústicas en mensajes nerviosos para que el cerebro pueda descifrarlos. Laberinto membranoso. Su morfología y disposición espacial provocan que las fuerzas excitantes sean diferentes para cada tipo de célula receptora. Las partes que componen el laberinto membranoso son los tres canales semicirculares, cada uno con un órgano sensorial para el movimiento de rotación; el conducto coclear, con el órgano sensorial para las vibraciones de los sonidos; y en el vestíbulo, el utrículo y el sáculo, con sus dos órganos sensoriales para el movimiento lineal. El laberinto está limitado por una membrana continua que forma una barrera entre los fluidos, entre la perilinfa y la endolinfa. Laberinto óseo. El laberinto óseo encierra al laberinto membranoso. Este incluye el sistema vestibular, formado por los canales semicirculares y la cóclea. Se divide en tres zonas: la zona anterior, que es la cóclea; la zona media, que es el vestíbulo; y la zona posterior, que son los canales semicirculares. Fluidos: endolinfa y perilinfa. Son dos líquidos del oído interno que se encuentran en la parte más interna del sistema auditivo. Existen dos tipos de perilinfa: la perilinfa de la rama vestibular y aquella presente en la rama timpánica, ambas ricas en sodio y pobres en potasio, y provienen de los vasos del oído interno. La endolinfa se genera a partir de la perilinfa, rica en potasio y pobre en sodio, y esta se produce a nivel de la estría vascular. El sáculo y el utrículo. Ambos están ubicados en el vestíbulo, muy cerca, y contienen células que detectan los movimientos lineales de cabeza y la posición de esta misma. El sáculo contiene la mácula sacular y dentro del utrículo encontramos la mácula utricular, de las cuales vamos a hablar un poco más en las siguientes diapositivas. Las máculas. Hoy día vamos a conocer a la mácula sacular y a la mácula utricular. La mácula sacular es la encargada de detectar las aceleraciones lineales, mientras que la uticular detecta las aceleraciones horizontales. Sobre las máculas se encuentran los otolitos, los cuales son partículas de calcio que están englobados en una membrana gelatinosa que forma la membrana estatólica. Sin estas, las máculas no se podrían especializar en lineal u horizontal. Los canales semicirculares son dos verticales y uno horizontal. Son esas vueltitas que vemos marcadas con unas flechas. Estos canales nacen y terminan en el utrículo. Contienen dos extremos, uno que es dilatado o anterior, que este sería el extremo ampular, y uno no dilatado o posterior, que vendría siendo el extremo no ampular. El extremo posterior de las células ciliadas
verticales desembocan junto con el utrículo, lo cual se denomina cruz común. En el extremo anterior encontramos las crestas ampulares. Las células ciliares poseen 3 pares funcionales. Cada par es sensible a las aceleraciones angulares en su propio plano. Las crestas ampulares. Estas son receptores de movimientos angulares de la cabeza. Están compuestas por células ciliadas y células de sostén y están recubiertas por una masa gelatinosa, la cual la vamos a conocer como cúpula. También existen los órganos receptores. Estos son las células ciliadas de las crestas ampulares y de las máculas sacular y utricular. Tenemos los órganos receptores ampulares donde se dispone la cúpula. También están los órganos receptores utrículo-saculares donde se dispone la membrana de otolitos. Durante la aceleración de cabeza, la membrana de otolitos se mueve con respecto a las células ciliadas maculares. En las máculas existe una zona central que es llamada la estriola. Los quinocilios de las máculas utriculares se disponen en la vertiente más próxima a la estriola. En el caso de la mácula utricular, los quinocilios están mirando a la estriola en ambos lados, en la zona más cercana a la estriola, y en el caso de la mácula sacular, los quinocilios están alejados de la estriola. Esta es la base funcional morfológica de la sensibilidad direccional de los receptores maculares. Las células ciliadas son la unidad elemental de los órganos receptores, de las máculas y las crestas ampulares. Son las células ciliadas de las máculas las encargadas de transformar la energía mecánica producida por el movimiento en señales nerviosas. La actividad de las células ciliadas está determinada por su polarización morfofuncional u organización ciliar, que es distinta en el utrículo y el sáculo. Las células ciliadas poseen 2 características fundamentales. La primera es la actividad espontánea. Siempre realizan descargas eléctricas para mantener un tono laberíntico. Y la segunda, la polarización direccional, dependiendo de la dirección del quinocilio. Las células ciliadas solamente son estimuladas por movimientos longitudinales y nunca por movimientos en sentido lateral ni por compresión. Transformación del estímulo mecánico en excitación. Esta se realiza en 3 etapas según Spalding. En la primera, modificación del estímulo físico por las estructuras laberínticas en estímulos adecuados para cada uno de los receptores periféricos. En la segunda, transformación mecanosensorial y aparición de un potencial receptor. Y en la tercera, formación de un potencial generador postsináptico y de potenciales de acción que se propagan hacia el área vestibular. También es importante mencionar que va a depender del movimiento de los otolitos si la célula se va a excitar o inhibir. Una mitad se va a excitar y la otra mitad se va a inhibir. El nervio vestibular. El ganglio vestibular agrupa los somas de las neuronas vestibulares en el oído interno. También podemos hablar que las fibras vestibulares penetran el tronco cerebral cruzando el meato auditivo interno en la zona del ángulo pontocerebeloso, cerca del nervio facial. El tracto vestibular. Las fibras del nervio vestibular se dividen entrando al tronco encefálico en una rama ascendente y en otra descendente, denominadas estas por las ramas secundarias. Y también las ramas secundarias emiten unas ramas terciarias que se dirigen a los distintos núcleos vestibulares. Bueno, los núcleos vestibulares son un complejo vestibular que está compuesto por 4 núcleos principales situados en el tronco cerebral, los cuales reciben la información aferente de los receptores vestibulares. Y estas son el núcleo superior, el núcleo lateral, el núcleo medial y el núcleo descendente o inferior. También podemos hablar que sobre las neuronas de los núcleos vestibulares convergen impulsos de diferentes formaciones, como por ejemplo el cerebelo, la información reticular y la médula espinal.
La actividad de las neuronas se ve por impulsos de diversas procedencias que aún no están claras. La aferencia de los núcleos vestibulares. Existe una proyección sobre la mayoría de las áreas de los núcleos vestibulares. El 25% de las neuronas de los núcleos vestibulares no reciben aferencias vestibulares primarias. Y las máculas se proyectan difusamente sobre estas áreas. También podemos hablar que la aferencia del cerebelo. En el cerebelo influyen señales sensoriales de distinto origen, como por ejemplo la información vestibular primaria, la información vestibular secundaria, la información vestibular terciaria y la información visual. Aferencia es importante. La aferencia en el cerebelo, al igual que los núcleos vestibulares, participan los ipsilaterales. En el cerebelo confluyen señales sensoriales de distinto origen. La información vestibular primaria participa en los órganos sensoriales vestibulares. La información vestibular secundaria es originada en los núcleos de ambos lados. La información vestibular terciaria participa en la oliva inferior y por último la información visual. Cabe destacar que todas estas señales se procesan conjuntamente elaborando una representación tridimensional de los movimientos corporales que poseemos. La aferencia del cerebelo a los núcleos vestibulares. Estas aferencias son conexiones ipsilaterales en todos los núcleos vestibulares a excepción del núcleo lateral. El flóculo es el centro del núcleo superior y rostral del núcleo medial. Esto se relaciona directamente con el reflejo vestíbulo ocular. La óvula y el nódulo es la región periférica del núcleo superior y mitad causal del núcleo medial y del núcleo descendente. Estas se relacionan directamente con los reflejos vestíbulos espinales. Y por último, los lóbulos anterior y posterior del permis cerebeloso, que forman reticular y núcleo lateral. Estos se relacionan directamente con el fascículo vestíbulo espinal. Y por último, las aferencias espinales de los núcleos vestibulares. Estas fibras de distintos niveles de la médula hacen sinapsis con los núcleos vestibulares. Estas surgen del segmento cervical y juegan un papel muy importante en el control de la postura y los movimientos cefalo-ocular. Conexiones comisurales. Los núcleos vestibulares de ambos lados funcionan de forma coordinada a pesar de sus aferencias vestibulares primarias ipsilaterales. Existen fibras que conectan los núcleos vestibulares de ambos lados, con mayor participación en los núcleos superior y el núcleo medial. Es importante destacar que gracias a este sistema se puede lograr una compensación vestibular central tras una lesión periférica. Formación reticular. En el conjunto del aparato vestibular periférico del oído interno y el tracto vestíbulo-espinal desempeñan un papel muy importante en el mantenimiento del tono muscular en la posición del pie. La inervación de este participa en el nervio vestíbulo superior, en el utrículo, canales semicircular horizontal y anterior. También participa el nervio vestibular inferior, en el canal semicircular posterior y sáculo. La irrigación del mismo, el sistema arterial vértebro-basilar se encarga de la irrigación del oído interno, cerebelo y tronco encefálico. Los núcleos vestibulares del tronco cerebral están irrigados por ramas de las arterias vertebrales y tronco basilar, mientras que la parte inferior del cerebelo y los lóbulos flóculo-ondular reciben su vascularización en las arterias cerebelosas posterior y anterior.